Esto es Medidas de Prevención de IACS en Pacientes Quemados, un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Episodio 1, Introducción. Características de las IACS en los pacientes quemados, una población especial. Bienvenidos a un nuevo espacio podcast de la Sociedad Argentina de Infectología. En este caso vamos a hablar de medidas de prevención de IACS en pacientes quemados y tenemos el gusto de compartir esta valiosa charla con la doctora Alejandra Biglia. Ella es médica infectóloga y trabaja además en el Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos va a acompañar hoy el doctor Ángel Kolke, él es médico infectólogo del Hospital Churruca, ambos miembros de la Comisión de IACS de la Sociedad Argentina de Infectología. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Angelito, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto estar acá. Estamos muy bien y, claro, cuando pensamos este espacio, dijimos, ¿por qué tenemos que hablar de medidas de prevención de IACS en pacientes quemados? ¿Qué hace que este tema tenga la importancia que ustedes le dan? Bueno, en realidad lo que tenemos que abordar en esto es pensar por qué las infecciones pueden involucrar a los pacientes quemados. Uh-huh. Y para eso tenemos que hablar de a qué se refiere. ¿A qué se refieren las infecciones? Sabemos que las infecciones asociadas a la atención sanitaria son aquellas que se presentan cuando los pacientes están internados. Y estas infecciones pueden aquejar a todos los pacientes, especialmente a aquellos pacientes que puedan tener algún grado de inmunosupresión o que tengan alguna patología que lo pueda predisponer. Uh-huh. Por eso, el paciente quemado es muy especial, Ale. Claro. Recordemos que esta patología aumenta cuando hay infecciones, aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes. A su vez son pacientes que necesitan internaciones prolongadas, por lo tanto van a tener un alto consumo de antimicrobianos, van a aumentar los costos hospitalarios y la problemática trasciende el mero hecho de la infección. Considerando esto, nosotros hemos pensado que dentro del ámbito de la salud existe una necesidad de unificar los criterios de pautas de tratamientos y prevención de estas infecciones. Y entonces, ¿qué pensamos juntos? Claro, y ahí es cuando nace la idea de poder hacer una revisión de la bibliografía de estos últimos años y poder esto, a través de la Comisión de IACS y Seguridad de Pacientes de la Sociedad Argentina de Infectología, poder brindar este material, el cual se publicó en la revista SAI en el año 2004, Alejandra. Claro, en el 2024 lo publicamos. Cierto. ¿Y qué hicimos? Hicimos con un grupo de trabajo un análisis de distintos estudios en distintas poblaciones, en adultos y en niños, porque no es lo mismo la quemadura de un niño que la de un adulto. Comparamos diferentes tipos de lugares de trabajo, porque cada lugar de trabajo recibe un flujo de pacientes determinado, y utilizamos como pilar todas las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Injurias de Quemaduras, que es la que rige las normas para este tipo de patologías, y se adicionaron publicaciones y experiencias de grupos de trabajo a nivel local e internacional que son referentes en el tema. Sí, para eso podemos nombrar algunos de ellos. Sí. Que tenemos a Marité Rosanova, que es jefa de infectología del Hospital Garrahan, que tiene un doctorado en infecciones de quemado, y a la doctora Liliana Clara, que es médica infectóloga honorífica y consultora del Hospital Italiano. Además de expertos de la Sociedad Argentina de Infectología, como Juan Churuyán, Lucía Daciuk y Adriana Lausi. Y aparte, además de lo que estamos en este momento acá. Uh-huh. Gran equipo. Gran equipo, sí. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a ver, y en esto, Ale, me gustaría que me cuentes cuál es el gran desafío que tenemos con las infecciones de IACS y comparándola de los pacientes quemados con los pacientes no quemados. Bueno, a ver, lo más interesante que a mí me pasó cuando empecé a trabajar en quemados, no voy a decir cuántos años hace por una cuestión de coquetería, que las tasas de las IACS son 3 veces más elevadas en los pacientes quemados que en los pacientes que no tienen esta patología, con una tasa de incidencia global reportada en la bibliografía de 21 infecciones por 1.000 días pacientes. Con lo cual, esto nos empieza a dar una dimensión del problema, y si nosotros comparamos
las tasas de los pacientes no quemados que se publicaron en el último reporte vida del año 2024, vemos que la tasa de las neumonías asociadas al ventilador es de 15 neumonías por 1000 días pacientes, mientras que las referidas en la bibliografía para los pacientes quemados es de 25 a 30 neumonías. Por lo tanto, vemos que realmente el número es superior. Y lo mismo pasa con las infecciones asociadas a los catéteres vasculares, que para la población de una UTI polivalente es de 3.98, según nos dice el VIDA 2024, y para los quemados es entre 9 y 19 infecciones por 1000 días catéter. Y no obstante, también vemos que las infecciones urinarias van por el mismo camino, 2.9 para los no quemados y de 3 a 7 infecciones por 1000 días catéter vesical en los quemados. Y ahí nos empezamos a enmarcar la importancia que tienen los pacientes quemados. Ya estamos viendo que los pacientes quemados tienen una alta tasa de infecciones asociadas a dispositivos. Y en esto, Alejandra, uno tiene que aprender a diferenciar. ¿Todos los pacientes quemados tienen la misma incidencia? Y esto tenemos que aprender a decir qué es un gran quemado versus otros pacientes. Bueno, esto es fundamental porque uno puede estar en una guardia externa, en una clínica pequeña o en una institución muy grande y de repente llega un quemado. Lo más importante es poder saber cómo lo vamos a clasificar, porque ¿cuándo definimos un gran quemado con quemaduras complicadas? La definición básica es que es un paciente que sufre una quemadura extensa que compromete entre un 20 y un 30% de la superficie corporal total, o inclusive es una superficie mucho mayor. Pero esta superficie no se calcula igual entre niños y adultos. Entonces, esta es una definición teórica, ¿no? Con respecto a la superficie. Pero hay otros factores que también a la hora de evaluar un quemado y definirlo como gran quemado tenemos que observar, que es, por ejemplo, la edad, que es, por ejemplo, el tipo de etiología de la quemadura. No es lo mismo un paciente que se quema por fuego, por agua, una quemadura eléctrica, por ácidos. Entonces, dependiendo de cómo sea esta quemadura, vamos a tener determinados tipos de complicaciones infecciosas. ¿Ejemplos de algunos? ¿Te parece que demos? Sí, a mí lo que me gustaría remarcar es esto, Ale, que vos estás planteando, que hay que tener en cuenta no solamente la fuente de quemadura, es decir, cómo se produce, sino también el área del paciente, cómo se quema. Y como vos estabas viendo un ejemplo, puede ser rostro y fuego, vías aéreas, fuego y aire caliente. Es decir, eso marca realmente lo que es un gran quemado. Hablamos de la extensión, hablamos de la etiología y también hablamos de la parte del cuerpo. La localización. Exactamente. Tal cual. Y aparte me gustaría recordar un concepto que es muy importante. El paciente quemado siempre es algo inesperado. Es un accidente que sucede de un segundo para el otro, algo sucedió mal, y no son pacientes enfermos previamente con una patología que viene desarrollando, entonces el paciente se viene a internar. Entonces, cuando ese paciente gran quemado me llega, tengo que evaluar todos estos detalles que estuvimos hablando. Y es importante, como recalcás vos acá, que no son pacientes sanos. Entonces, Ale, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo responde? ¿Cómo es la respuesta inmune en un paciente quemado ante estas circunstancias que son especiales? Bueno, esto es fundamental de entenderlo. Es como el ABC de esta patología y que si entendemos estos dos pilares que voy a mencionar, yo creo que tenemos la tarde ganada, por así decirla. Cuando hay una quemadura, la injuria, la lesión en sí misma, automáticamente activa y desencadena una respuesta inmune. ¿Responde quién? Responde el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Comienzan a activarse los monocitos, los neutrófilos, las células dendríticas, los linfocitos T helper, los T de supresión, y se da una respuesta bimodal, podemos decir, porque se da una respuesta proinflamatoria, se liberan interferón alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, y a su vez, al mismo tiempo, factores antiinflamatorios, interleuquina 10. ¿Por qué? Porque el paciente está quemado literalmente y entonces el cuerpo, que es muy sabio, está tratando de dar una respuesta ante esa noxa, ante esa injuria,
inflamándose en una parte y tratando de desinflamar en otra. Y no solamente entonces existe una respuesta inflamatoria, sino también una respuesta neuroendocrina. Totalmente. ¿Y cómo se daría esta respuesta neuroendocrina? Esta respuesta neuroendocrina, a partir de los receptores nociceptivos a nivel periférico, se manda la información como si fuera una autopista, la información que sube y baja por el sistema simpático y parasimpático, y se le avisa al cerebro, mirá que abajo se están quemando. Abajo hay problemas. Hay problemas. Sí, entonces, Houston tenemos problemas. Tal cual. Entonces, esta respuesta neuroendocrina es fundamental porque se suma a la respuesta inmune y existe un shock adrenérgico, por así decirlo, con un alto nivel de catecolaminas que se liberan en respuesta a una alta producción de ACTH, y la glándula suprarrenal empieza a funcionar a todo lo que da, se liberan glucocorticoides y básicamente comienza inclusive a aumentar los niveles de glucosa. Entonces hay un estado de emergencia en el cual el organismo responde a la noxa, pero compromete inclusive todo el sistema. Y a medida que va a ir pasando las horas y los días, es tal la respuesta que se da que se empieza como a consumir la reserva que tiene y el individuo entra en un estado de hipermetabolismo, consume las proteínas y hasta empieza a perder las albúminas como un factor de mal pronóstico. Entonces, estas primeras 48-72 horas son esenciales para que el paciente pueda equilibrar su economía en esta respuesta que está dando. Exactamente. Entonces lo que tenemos acá, no solamente una respuesta inmune, tenemos una respuesta neuroendocrina donde tenemos un hipermetabolismo, pero no son los únicos partes del cuerpo, por decirlo de una manera, u órganos que están afectados. Existen otros que realmente llegan a comprometer, que uno sería la parte respiratoria, que es fundamental, porque en esta parte muchas veces las lesiones asociadas a las quemaduras impiden algunos procedimientos, como puede ser la intubación, y esto provoca además una predisposición a tener broncopatías también. Y después tenemos... Y sí, porque una de las cosas que pasa es que con el aire caliente que entra en la vía aérea, esa inhalación del humo caliente disminuye el surfactante a nivel de los bronquios, disminuye la superficie de intercambio gaseoso y cambian los microorganismos locales, cambia la microbiota del árbol respiratorio. Entonces ahí es donde el paciente, como vos bien decías, desarrolla bronconeumopatías y a su vez se le suma algo muy particular. A los pacientes, para sacarlo de ese estado de shock que tienen, se les aporta líquidos. ¿Cuánto? A veces se le aportan 10, 12, 14 litros de volumen para tratar de mantener la hemodinamia del paciente, y eso genera edema pulmonar. Entonces, el pulmón, como vos bien decís, es un órgano noble que hay que preservarlo, pero que se afecta muchas veces de entrada. Y este shock no solamente afectaría, también, el shock en general también puede afectar, tiene una vasoconstricción a nivel renal, y esto produce una disminución en la perfusión, una disminución en el filtrado glomerular, y esto lleva a una oliguria, lo cual a la larga, si esto no se mejora, hay una lesión glomerular, una lesión tubular aguda, y esto lleva a una insuficiencia renal aguda. Entonces, pero hay algo más que me interesa acá, que es hablar de lo que es la parte intestinal, Ale. Sí, es fundamental. La hipovolemia y el hipoflujo que sucede a nivel intestinal, sobre todo, lleva en muchos casos a un hilio paralítico. Los pacientes se distienden, hacen una enteritis del paciente crítico y comienza a haber una traslocación bacteriana. Entonces, en los quemados críticos terminamos encontrando hemocultivos positivos, por ejemplo, por Escherichia coli, que no corresponde a la lesión de la que tuvo en la piel, a la lesión inicial, sino que corresponde a lo que está sucediendo, inclusive en la flora del intestino, que está generando gérmenes que empiezan a permear y que complican al paciente. Y también hay que recordar que es muy importante que estos pacientes están inflamados, por lo tanto hay una alteración del sistema de complemento, del sistema de coagulación, que rápidamente nos va a modificar todas las alteraciones de nuestro laboratorio. Exactamente. Y aquí es cuando empezamos a ver que hay 3 pilares. Y este es el más importante, como lo decía Ale, que es la lesión, el compromiso de la piel, el inmunocompromiso y todas las respuestas. Y este es uno de los pilares por los cuales se producen las infecciones asociadas a atención sanitaria en estos pacientes. Pero hay 2 pilares más, Ale. Uno van a ser los procedimientos invasivos y otro los organismos multiresistentes.
Perfecto, porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, los cambios en la flora microbiana se dan dentro del paciente quemado, los cambios que ese paciente va a tener a medida que pase el tiempo de la quemadura y a su vez la exposición que va a tener este paciente por estar internado en un área cerrada de terapia crítica donde hay organismos multiresistentes dentro del sistema de salud y todos los múltiples procedimientos invasivos que le vamos a realizar a los pacientes, colocación de vías centrales, procedimientos en quirófano, que muchas veces son 2-3 veces por semana. Todo esto es el escenario perfecto para que la IACS se desarrolle. Claro, y esto obviamente no son los únicos factores que incrementan esto. También vamos a tener que en los pacientes menores de 4 años o mayores de 60 años se van a producir las infecciones. Aquellos pacientes que tengan una superficie de quemadura mayor del 20% tienen 10 veces más probabilidades de tener esto. En aquellos pacientes que tienen lesiones por inhalación, 1.5 veces más. Y también esos pacientes que tienen múltiples procedimientos, porque estos pacientes lamentablemente tienen procedimientos no solamente quirúrgicos, sino también procedimientos invasivos vasculares. También hay comorbilidades propias como la diabetes, obesidad, alcohol y drogas que aumentan esto y obviamente vamos a tener internaciones prolongadas. Y esto es lo que yo te quería preguntar, Ale, con respecto a lo que es la mortalidad en estos pacientes. Bien, mira, la mortalidad en los pacientes cuando desarrollan una bacteriemia puede ser de hasta un 40% cuando se asocia a una superficie corporal total de más del 30% de quemadura. Y de hecho, las bacteriemias aumentan 4 veces la mortalidad de los pacientes gran quemados. Y las neumonías asociadas al ventilador, hay un estudio muy bonito que muestra cómo la mortalidad fue del 34% en pacientes quemados críticos con neumonía versus en comparación con una mortalidad de 19% en aquellos quemados críticos sin neumonía. Y aprovecho este momento para contarte un poquito, Ángel, lo que vemos en el hospital. A ver, eso es interesantísimo porque poder conocer la experiencia de un hospital de referencia especialista en quemados es muy importante. Nosotros somos el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires, es un hospital público que recibe una población muy especial, población que no tiene cobertura de salud, por lo tanto suele ser gente que viene en muchas ocasiones con trastornos como por ejemplo diabetes, obesidad, no controlada, no tratados, alcohólicos, consumidores de drogas. Lamentablemente es muy común que los chicos que están metidos en el mundo de la droga tengan accidentes por fuego, quemaduras eléctricas. Entonces todos estos factores hacen que sean inmunocomprometidos ya no solo por la quemadura, sino por estas condiciones previas. Y estos pacientes son los que andan peor. Si tenemos un obeso mórbido que se quema y es un gran quemado, va a ser un problema por sus factores propios más la quemadura. Y lo mismo lo que decía de los otros factores, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta. Y la edad. Recordemos que cuando un niño pequeño se quema, menos de 4 años, las quemaduras suelen ser más graves, aunque la superficie parezca más chica. Y las personas ancianas, bueno, este concepto, más de 60 no somos ancianos, pero sí, las personas de más edad tienen otro deterioro inmunológico y por lo tanto desarrollan más IACS en los quemados. Y como para ir concluyendo, Ale, estaría buenísimo que nos puedas explicar esto con lo que estuvimos hablando, que es el patrón de infecciones en quemados. ¿Cómo es la línea del tiempo? Sí, esto es muy interesante. Hay un estudio en la revista CID del año 2017, un gráfico que a mí me gusta mucho contar, y es que en el tiempo cero de la quemadura tenemos un paciente con una flora microbiana, con un estatus basal, pero dentro de la primera semana las infecciones que va a desarrollar y dentro de los primeros 10 días, las infecciones que vamos a esperar son por estafilococos, estreptococos, beta hemolítico, grupo A, grupo B, grupo D, estafiloepidermidis.
y generalmente son infecciones de piel y partes blandas. Pero a partir de la segunda semana o tercera comienzan a aparecer las infecciones por enterobacterias, por pseudomonas, por acineto, no solamente porque están dentro de la institución, sino porque cambia su flora por todo lo que veníamos charlando previamente, y las infecciones que se presentan son bacteriemias, sobre todo bacteriemias asociadas a los catéteres vasculares que les hemos colocado, infecciones urinarias, neumonías. Y bueno, todo esto es muy importante porque si nosotros conocemos esta línea de tiempo, sabremos qué infección esperar y qué antibiótico le vamos a tener que colocar. Uh-huh. Qué interesante esto, y como ir cerrando el círculo de este primer podcast, es que pudimos hablar con respecto a lo que es la epidemiología, la importancia de lo que es un paciente quemado y cómo se afecta el cuerpo en el paciente quemado y cómo se altera, cómo los dispositivos y todo lo que hacemos por el paciente pueden aumentar las JAKs. Así que fue para mí un excelente primer podcast, Ale. Para mí también. Estamos con la doctora Alejandra Biglia, con el doctor Ángel Colque. Estamos hablando de medidas de prevención de JAKs en pacientes quemados. Ya hemos tenido un pantallazo digo yo, una película completa general de lo que es esta temática. Los invito a que vean el próximo episodio. Allí hablaremos de medidas generales en la atención de pacientes quemados. Medidas de prevención de JAKs en pacientes quemados es un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción: Diego Pietrafesa. Doctores invitados: Alejandra Biglia y Ángel Colque. Grabación en Estudio Red. Realización: Aluen Producciones.